Flujo de fluido. El flujo de fluido suele ser extremadamente complejo, como se aprecia en las corrientes de los ríos rápidos o en las llamas de una fogata. Sin embargo, algunas situaciones se pueden representar con modelos idealizados relativamente sencillos. Un fluido ideal es incomprensible, es decir, su densidad no puede cambiar y no tiene fricción interna llamada viscosidad. Los líquidos son aproximadamente incomprensibles en casi todas las situaciones. Y también podemos tratar un gas como incomprensible si las diferencias de presión de una región a otra no son muy grandes. La fricción interna en un fluido causa esfuerzos de corte cuando las capas adyacentes de un fluido se mueven una en relación a la otra. Cuando un fluido fluye dentro de un tubo alrededor de un obstáculo, en algunos casos podemos despreciar estas fuerzas de corte en comparación con las fuerzas debidas a la gravedad y a diferencia de presión. La trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Es esta línea de acá. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, el flujo se llama flujo estable. Un flujo estable, cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo. En ese caso, las velocidades del fluido en distintos puntos del espacio permanece constante. Aunque la velocidad de una partícula específica puede cambiar, tanto en magnitud como en dirección durante su movimiento, una línea de corriente es una curva tangente en cualquier punto. Tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Si el patrón de flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con las del flujo. Consideraremos solo situaciones de flujo estable en las que las líneas de flujo y las de la corriente son idénticas. Las líneas de flujo que pasan por el borde de un elemento de área imaginario, imaginemos este área, como el área A, que sería el área A, forma un tubo de flujo, eso se llama un tubo de flujo. A partir de la definición de línea de flujo, si el fluido es estable, el fluido no puede cruzar las paredes laterales de un tubo de flujo, o sea, van a seguir en la misma corriente sin pasarse de este tubo imaginario. En, esta, en estas figuras ilustra un patrón de flujo de fluidos de izquierda a derecha, alrededor de distintos obstáculos, ya sea un círculo o se puede decir un triángulo. Ecuación de continuidad. Una masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto conduce a una relación cuantitativa importante llamada ecuación de continuidad. Considere una parte de un tubo de fluido entre dos secciones transversales estacionarias, o sea, área 1 y área 2. Los valores de la rapidez de fluido de estas secciones son V1 y V2. V1 y V2. Como había dicho antes, no fluye fluido a través de los costados de este tubo. Durante un breve intervalo de tiempo diferencial de t, el fluido en el área A se mueve a una distancia diferencial de S1 que es igual a la rapidez 1 por un diferencial de t. Así que un cilindro de fluido de longitud V1 por diferencial de t y volumen diferencial de V1 igual al área por la rapidez 1 y diferencial de t. Fluye el tubo a través del área A. Durante ese mismo intervalo de tiempo, un cilindro de volumen V2
que es igual al área 2 por rapidez 2 y diferencial de t, sale del tubo a través del área A, de este área. Si consideramos que fluye un fluido incomprensible cuya densidad es ρ, tiene el mismo valor en todos los puntos. La masa diferencial de masa 1 que fluye al tubo por el área A en el tiempo diferencial de t es diferencial de la masa 1 es igual a ρ por el área 1, volumen 1 y diferencial de T1. De manera similar, la masa diferencial de M2 que sale por el área 2 con el mínimo tiempo con el mismo tiempo de la diferencial de masa 2 sería igual a ρ por el área 2, la rapidez 2 y por el diferencial de T. En un flujo estable, la masa total en el tubo es constante, por lo que se podría decir que el diferencial de la masa 1 sería igual al diferencial de la masa 2. O podría ser ρ por el área 1 por la rapidez 1, el diferencial de tiempo es igual a ρ por el área 2, rapidez 2 y diferencial de tiempo. Y eso también se puede escribir como el área 1 por la rapidez 1 y eso va a ser igual a área 2 por la rapidez 2. Esta sería la ecuación de continuidad para un fluido incomprensible, teniendo el área de la sección transversal del flujo en un tubo, la rapidez del flujo en dos puntos, el producto del área por la rapidez es la rapidez del flujo de volumen diferencial de V sobre el diferencial de T. La rapidez con el que volumen cruza una sección del tubo. Entonces tendríamos que el diferencial del volumen sobre el diferencial de T es igual al área por la rapidez. La rapidez de flujo de masa en el flujo de masa por unidad de tiempo a través de una sección transversal y es igual a la densidad ρ multiplicada por la rapidez de flujo de volumen diferencial de V sobre el diferencial de T. Esta ecuación indica que la rapidez de flujo del volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo de flujo, o sea, que va a tener el mismo valor en todo ese trayecto del tubo. Y si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumenta y viceversa. La parte ancha, profunda de un río tiene mayor área transversal y una corriente más lenta que la parte angosta y poco profunda, pero las rapideces de flujo de volumen son iguales en los dos puntos. Esta es la esencia de la conocida frase: las aguas tranquilas son profundas. Si tenemos un tubo de agua de 2 centímetros de diámetro y se conecta a un tubo de 1 centímetro de diámetro, la rapidez de flujo es 4 veces mayor en el segundo tubo que el primero. O sea que si tenemos dos tubos, se explica, y pasa una corriente de un fluido, por la parte ancha va a entrar con una velocidad de una rapidez L. Y cuando llega al punto donde está el tubo más pequeño, va a cambiar y ese flujo de agua va a ser más rápido. Podemos generalizar estas ecuaciones para el caso en el que el fluido no es incomprensible. Si
la densidad 1 y la densidad 2 son las densidades de las secciones 1 y 2. Entonces, tenemos que esto sería para un fluido no incompresible. Entonces tendríamos que la densidad 1, área 1 y rapidez 1 es igual a densidad 2 por el área 2 y la rapidez 2. Sería la ecuación de continuidad de un fluido incomprensible. Entonces, se puede decir que si el fluido es más denso en el punto 2 que en el punto 1, o sea, sería que la densidad 2 es mayor a la densidad 1, la rapidez de volumen en el punto 2 será menor que en el punto 1. O sea que la rapidez del volumen 2 va a ser menor a la de la rapidez 1. Ecuación de Bernoulli. Según la ecuación de continuidad, la rapidez de flujo de un fluido puede variar a lo largo de las trayectorias del fluido. La presión también puede variar, depende de la altura y también de la rapidez de flujo. Podemos deducir la ecuación de Bernoulli, que relaciona la presión, la rapidez de flujo y la altura. La ecuación de Bernoulli es una herramienta indispensable para analizar diferentes clases de fluidos, flujo de fluidos. Si un fluido incomprensible fluye por un tubo con sección transversal variable, su rapidez debe cambiar, así que un fluido debe tener una aceleración. Si es horizontal, el fluido circundante debe aplicar la fuerza que causa esta aceleración. Implica que la presión debe ser distinta, con diferentes sección transversal. Si fuera la misma, la fuerza neta del fluido sería cero. Cuando un tubo horizontal se estrecha y un fluido se acelera, debe estarse moviendo hacia una región menor de presión para tener una fuerza neta hacia adelante que lo acelere. Si la altura también cambia, esto provoca una diferencia de presión adicional. Deducción de la ecuación de Bernoulli. Para deducir, aplicamos el teorema trabajo-energía en una sección de un tubo de flujo. Consideremos que en algún instante inicial está entre las dos ecuaciones de las dos secciones transversales A y C. Los valores de la rapidez son V1 y V2 en un intervalo de tiempo de t. El fluido que está en A se mueve a B, de A a B. Una distancia diferencial de S1 que es igual a la rapidez 1 por el diferencial de t. Y el que está inicialmente en C se mueve a D. Una distancia diferencial de S2 es igual a la rapidez 2 por el diferencial de t. Las áreas son A1 y A2. El fluido es incomprensible, por lo tanto, el volumen de fluido diferencial de V que pasa durante el tiempo diferencial de t es el mismo. Es decir, que diferencial de V va a ser igual al área 1 por la rapidez 1 el diferencial de V va a ser igual al área 1 por el diferencial de S1
es igual al área 2 por el diferencial de S2. Calculamos el trabajo efectuado durante dt. Suponemos que la fricción es despreciable, así que las únicas fuerzas que efectúan trabajo sobre el fluido se deben a la presión del fluido circundante. Las presiones son P1 y P2. La fuerza sobre A es P1 por el área 1 y en C es P2 por el área 2. El trabajo neto diferencial de W durante este desplazamiento es diferencial W es igual a la presión 1 por el área 1 por el diferencial de S1 menos presión 2, área 2 y diferencial de S2. Que esto es igual a presión 1 menos presión 2 diferencial de volumen. El término presión 2, área 2, diferencial de C2 tiene signo negativo por la fuerza en C. Esta fuerza C se opone al desplazamiento del fluido. La energía mecánica para el fluido B y C no cambia. B y C no cambia. Al principio de diferencial de T, el fluido entre A y B tiene volumen área 1 por diferencial de S1. Una masa de presión por área 1 por diferencial de S1. Y energía cinética, un medio de la presión, entre paréntesis A1 diferencial de S1 por una la energía mecánica para el fluido de B a C no cambia. Al principio del diferencial de T, el fluido entre A y B tienen volumen de área 1 por diferencial de S1. Tiene una masa de P por el área 1 diferencial de S1. Y tiene una energía cinética. Una energía cinética de un medio de A del área 1 por el diferencial de S1 y V por rapidez 1 al cuadrado. Al final del diferencial de T, el fluido entre C y D, tiene energía cinética que va a ser igual a 1 sobre 1 medio de ρ por el 2, diferencial de S2 por la rapidez al cuadrado 2. Y el cambio neto de energía cinética va a ser diferencial de K. Entonces, tenemos que el diferencial de K va a ser igual a 1 medio diferencial de B multiplicado por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. ¿Y qué hay del cambio en energía potencial gravitacional? Al iniciar el intervalo de tiempo de t, la energía potencial para la masa que está entre A y B es diferencial de masa, la gravedad por Y1, que va a ser igual a ¿qué? A la densidad potencial de B y gravedad por Y1. Al final de T, la energía potencial
entre C y D es diferencial de masa, gravedad por Y2 igual a la densidad diferencial de B, gravedad por Y2. El cambio neto de energía potencial de U va a ser igual a ¿qué? A la densidad por el diferencial de B del volumen por la gravedad de la diferencia entre Y2 menos Y1. Cambiando estas ecuaciones de las energías cinética y potencial, tenemos que la diferencial del trabajo va a ser igual a la diferencial de la energía cinética más la diferencial de energía potencial. Entonces tendríamos que energía energía de trabajo sería esto. Reemplazamos la presión 1 menos la presión 2 por el diferencial de B. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la energía cinética, que va a ser un medio, por la densidad diferencial de B, por la diferencia de las rapideces 2 al cuadrado menos rapidez 1 al cuadrado. Y más la energía potencial. Entonces tenemos que la densidad por la diferencial de B, gravedad y la diferencia de Y menos 1 y 1. Como vemos aquí, en cada término tenemos diferencial de B, podemos simplificar. Entonces tendríamos que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a un medio de la densidad de la rapidez 2 al cuadrado menos la rapidez 1 al cuadrado más la densidad por la diferencia de las alturas. Y esa sería la ecuación de Bernoulli. Y dice que el trabajo efectuado de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurre en el flujo. También podemos interpretar en términos de presiones. El primer término de la derecha es la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez. Y esta es la ecuación de Bernoulli y dice que el trabajo efectuado de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurre durante el flujo. Esto también podríamos interpretar en términos de presiones. El primer término de la derecha es la diferencia de presiones adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los dos extremos. También podemos expresar esta ecuación como presión 1 más la densidad, gravedad por Y1 más un medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado, que esto va a ser igual a presión 2 más densidad, la gravedad por Y2 más un medio por la densidad volumen 2 al cuadrado.
Los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera del tubo de flujo, por lo que también podemos escribir que la presión va más la densidad por la gravedad y más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado. Esto va a ser igual a constante. La viscosidad. La viscosidad es la fricción interna en un fluido. Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una parte de un fluido en relación con otra. La viscosidad es la razón por la que se dificulta remar una canoa en aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione el remo. Los efectos de la viscosidad son importantes en el flujo de fluidos, en las tuberías, también en la sangre, en la lubricación de partes de motores y en muchas otras situaciones. Los fluidos que fluyen con facilidad, como el agua y la gasolina, tienen menor viscosidad que los líquidos espesos, como la miel o el aceite para motor. Eh, estos, esa viscosidad depende de la temperatura. Aumentan para que, aumentan para que los gases y disminuyen para que los líquidos al subir la temperatura. Los aceites para lubricación de motores deben fluir igualmente bien en condiciones frías y calientes, por lo que están diseñados para tener una variación tan pequeña como sea posible de la viscosidad en función de la temperatura. La turbulencia. La turbulencia es la rapidez de un fluido que fluye excede cierto valor crítico. El flujo de ser laminar. El patrón de flujo se vuelve muy irregular y complejo y cambia continuamente con el tiempo. No hay patrón de estado disponible de este flujo irregular y caóticamente se denomina turbulencia. Al momento de prender un fósforo y apagarlo, muestra el muestra el contraste entre flujo laminar y turbulento para el humo que asciende en el aire. La ecuación de Bernoulli no es aplicable a regiones de turbulencia, pues el flujo no es estable. El hecho de que un flujo sea laminar o turbulento depende en parte de la viscosidad del fluido. Cuanto mayor es la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir en capas y es más probable que el fluido sea laminar. Cuando analizamos la ecuación de Bernoulli, asumimos que el flujo es laminar y en el fluido también, el fluido tenía viscosidad cero. De hecho, se requiere un poco de viscosidad para asegurar que sea un flujo laminar.